relaciones, similitudes, diferencias y traslados, si se quiere, de los conceptos de indigenismo y patrimonio. Si se quiere señalar cómo dichos conceptos han cambiado con el tiempo, desde la creación del Instituto Indigenista de Colombia del año 1941 hasta el presente, y cómo sus formas de utilización han sido en gran parte influenciadas por el contexto político y cultural. Se hará asimismo una reflexión sobre los términos, su utilización y sus implicaciones políticas. A pesar de que podríamos rastrear los orígenes del término de indigenismo desde los famosos sermones del 21 y 28 de diciembre de 1511 de Fray Antonio Montesinos, sacerdote español que murió en Venezuela, quien en 1510 formó parte del primer grupo de misioneros dominicos que se embarcaron con destino al Nuevo Mundo y se preocupó por defender a los indios, no es mi intención extenderme tanto, por lo que voy a concentrarme al siglo XX en Colombia y analizaré cómo los conceptos y definiciones del indigenismo y patrimonio han sido construcciones culturales y sociales, por lo general de carácter occidental, que pretenden ser una voz de los indígenas, algunas veces con éxito. Menciono a Fray Antonio Montesinos por no desconocer a personajes y procesos históricos que han llevado a entender y a usar los términos como las uso hoy en día. De acuerdo con Fernández, una cita del año 2009, abro comillas, el movimiento indigenista contemporáneo, como actitud humanista ante la cuestión india, comenzó a emerger en la segunda mitad del siglo XIX a partir de la reflexión crítica de algunos sectores mestizos sobre las siguientes cuestiones: el impacto devastador de las políticas liberales del siglo XIX para las comunidades indias, la importancia de la presencia india en las economías nacionales de muchas repúblicas jóvenes de América Latina y el papel decisivo de los indios en algunos acontecimientos históricos, como la Guerra del Pacífico entre Perú y Chile en el año de 1879. Se trataba específicamente de una ideología mestiza que reconocía la explotación secular que venían padeciendo los indios y la necesidad de educación para desarrollar sus cualidades y llegar a ocupar el lugar que merecen en la civilización. Pero en lugar de profundizar en las causas del malestar en las comunidades indias, manifestaban múltiples rebeliones y amotinamientos contra las medidas adoptadas por los liberales y que tuvo su culmen en la Revolución Mexicana de 1910, la retórica indigenista de finales del siglo XIX y comienzos del siglo deplora al tiempo que racionaliza la condición de indios como algo que puede corregirse sin poner demasiado en peligro la aproximación liberal. Cerramos las comillas de Fernández. Indigenismo, aproximaciones sobre el término. El momento histórico al que se refiere la cita anterior corresponde a los inicios de reflexiones más profundas y detalladas sobre lo indígena en Colombia. Si bien durante los siglos XVIII y XIX hubo algunos viajeros e investigadores que hicieron denuncias sociales por los malos tratos a los indígenas, a comienzos del siglo XX esta preocupación empieza a notarse más. En este contexto podemos mencionar al movimiento de los Nuevos, compuesto por intelectuales que pretendían una reivindicación indígena que dio origen al movimiento Bachué, integrado por artistas como Rómulo Rosas, quien ya hablaba, que plasmaban en sus obras aspectos vernáculos indígenas y que fue para muchos investigadores, como Gregorio Hernández de Alba, uno de los primeros contactos con el indigenismo. Según Antonio García Noza, el indigenismo en Colombia se puede dividir en tres periodos. El primero lo denominó como el periodo del proceso colonial del indigenismo y estuvo influenciado por la filosofía humanista que adoptó una postura constructiva frente a los problemas sociales del indio. Esta escuela humanista se enfrentó a la escolástica, filosofía oficial de la Iglesia, que se limitó a hacer planteamientos morales, no solo en el terreno de la teoría, sino también en el de la política social. Las corrientes humanistas fueron minoritarias y al acentuarse la rigidez de la política imperial española, tuvieron que diluirse debido a la continua presión que ejerció primero un sistema de conquista militar y luego la represión policial. El segundo periodo, Antonio García lo define como el proceso republicano del indigenismo y lo caracterizó la influencia recibida por las ideas socialistas de la Segunda Revolución Francesa. De acuerdo con esto, surgió en Colombia una generación de teóricos sociales, entre los cuales se encontraban José Miguel Samper, José Eusebio Caro, Salvador Camacho Roldán, Manuel Murillo Toro, Aníbal Galindo, Rafael Núñez, Felipe Pérez y Manuel Asistre. De acuerdo con Antonio García, el predominio de un pensamiento individualista en materia agraria y la influencia de la aristocracia territorial impidieron realizar un estudio extenso y sistemático de las comunidades indígenas. Durante la segunda mitad del siglo XIX, ligado a grupos políticos, hicieron aparición estudios sociales como los del naturalista Ezequiel Uricoechea, el mineralogista Vicente Restrepo, el médico Liborio Cerda, las cuales se orientaron hacia una reconstrucción de las sociedades indígenas desaparecidas. Durante la Comisión
Contribución coreográfica, Manuel Ancísar hizo un balance de la obra indigenista de la colonización española. Ancísar creía en una política individualista de reparto de tierras. Afirmó en un concepto político como Manuel Murillo Toro y Rafael Núñez que solo la igualdad de fortunas podía ser asiento de una verdadera democracia. El tercer periodo indigenista se dio en el primer Congreso Indigenista Interamericano y la organización del Instituto Indigenista Colombiano en el año de 1941. Esta tendencia indigenista puede considerarse como la continuación de trabajos arqueológicos empezados en el siglo XIX y principios del siglo XX de Conrad Theodor Provis, Carlos Cuervo Márquez, Monseñor Lunardi, Paul Rivet y Henry Lehmann. El movimiento indigenista en Colombia se manifestó por primera vez en los departamentos del Cauca y de Nariño, zonas de alta concentración indígena. En este periodo, la política indigenista por parte del gobierno consistía en la parcelación de resguardos, norma ante la cual Hernández de Alba, Gerardo Cabrera Moreno y otros intelectuales se opusieron abiertamente. Cabrera consideraba que este mecanismo era una estrategia de latifundio para apoderarse de las tierras de los indígenas y señalaba la poca atención que el gobierno había prestado a los mismos. Así, el término del indigenismo hace referencia a una construcción de la cultura dominante que busca o intenta contribuir a mejorar la vida de los pueblos indígenas, y quienes se han adherido a esta ideología son por lo general occidentales o personas ajenas a los indígenas con mucha o poca experiencia en dichos grupos. Es así como al construir la palabra, al nombrarla, la antropología construye uno de sus más tradicionales objetos de estudio, el otro, y se dedica a desexotizar algo que ella misma hizo exótico. La preocupación por la situación de los indígenas en Colombia y en América Latina no es algo que nos sorprenda, no es novedosa y tampoco es original. Lo que es importante resaltar de los diferentes acercamientos del tema son las inquietudes e intereses que despierta y las diferentes manifestaciones que suscitan. Desde la antropología aplicada, quienes trabajan como mediadores en conflictos con los indígenas, en legislación indígena, en políticas públicas, y todos aquellos que abogan por los intereses indígenas, tienen en común su interés por hacer entender a las otras culturas que no existen verdades absolutas y que si queremos hablar de diversidad y diferencia, debemos tratar de entenderlas. Pero son intereses que, aunque apropiados por algunos movimientos indígenas, en la actualidad surgieron en contextos y de personas no indígenas, como una justificación, tal vez. Como nos señala Héctor García Botero, abro comillas, la matriz del saber-poder no está tanto en las disputas entre conservadores y liberales, evolucionistas y culturalistas, racistas e indigenistas, sino en señalar que las interpretaciones sobre el indígena parten de un principio etnocéntrico signado por la colonialidad del saber que es inherente a las ciencias sociales y a su elaboración de objetos de estudio, cierro comillas. Podríamos hablar de un periodo siguiente al tercero propuesto por Antonio García o al indigenismo orgánico del que habla François Correa, con la creación en 1958 de la sección de resguardos indígenas del Departamento de Recursos Naturales del Ministerio de Agricultura, que en 1960 se trasladó a la División de Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno. En ese momento podemos hablar de un indigenismo que incorporaba a los indios a la vida nacional, viejo planteamiento de Hernández de Alba, y comenzará a verlos como parte integral del país. El Frente Nacional permitió pensar en el indigenismo de otra forma, una que incluía más elementos legales, como la Ley 135 de 1961 y una aproximación distinta a la tan polémica Ley 89 de 1890, entre otras. De esta manera de tratar el tema, con más herramientas jurídicas, hizo del indigenismo una postura política, una posición que asumían los investigadores interesados en él, y creó una división entre poder y teoría, una división que adquiere sus propias formas de usar las palabras. Así que, asimismo, empieza a pensarse en el indigenismo como una forma de hacer investigación con fines prácticos aplicados, que tenga algo que decir en la realidad nacional. A partir de la década de los 60 se puede ver cómo el término indigenismo se aplica y se dirige a acciones específicas y concretas que permitan a los indígenas mismos luchar con más argumentos por sus tierras y su derecho a ser diferentes. Asimismo, los investigadores comenzaron a pensar en la importancia de inclusión de estos pueblos en las políticas públicas del gobierno y en darle una mayor relevancia a la lucha por sus tierras. Con la creación de los primeros departamentos de antropología en la Universidad de los Andes y en la Universidad Nacional, se hizo más contundente la preocupación por las comunidades no occidentales, y los profesores de dichos departamentos, como Gerardo Rangel Dolmatov, Virginia Gutiérrez de Pineda, Roberto Pineda Giraldo, entre otras, hicieron énfasis en la importancia de la etnografía con el concepto de objetividad y en la importancia de la antropología aplicada. Estas orientaciones y el contexto político de los años 60 fue el escenario propicio para que se iniciara en los años 70 algo llamado antropología del debate, aunque sobre esta ya poca literatura, Aroche y Friedemann llamaron antropología del debate a una tendencia que se propagó más que todo de forma verbal
pero que encuentra sus raíces en, abre comillas, la constitución de la Sociedad Antropológica de Colombia, como protesta al genocidio de los judíos en la Rubiera y la represión violenta de los guaidós en Planes. De todo lo que podamos decir de la antropología de los años 70, se señalará como una de las importantes tendencias para los propósitos de este artículo la relación que los investigadores desarrollaron con el Instituto de la Reforma Agraria, que permitió que muchos recién egresados de ese entonces se contactaran y trabajaran para grupos campesinos e indígenas. La antropología del debate fue un importante punto de partida para que fueran las mismas comunidades quienes escogieran a sus voceros, representantes o investigadores, y para que ellas mismas establecieran las prioridades de sus necesidades. Otra característica importante de los aportes de autores extranjeros al indigenismo de esta época fue la neutralidad. Es decir, hacían descripciones objetivas sin compromisos políticos. Por contraste, los colombianos, incluyendo indígenas, produjeron al respecto muchos escritos comprometidos políticamente porque se consideraba que la palabra escrita era la forma de contribuir y difundir el valor de las organizaciones de base. Cita de Arocha y de Friedemann. Indianismo. A partir de la década de los 80 y con estos antecedentes podemos hablar de indianismo como una extensión, si se quiere, del término indigenismo, dentro de un contexto político y económico de los años 80 que cambió y reveló nuevas interacciones. El indianismo apareció, de acuerdo con Henry Ferd, como una opción, algo que da un sentimiento de pertenencia en medio de la precariedad en que viven las comunidades indígenas. A pesar de que en cuanto a los indios la política siempre ha sido integracionista, con diversas actitudes y propósitos, la intención ha sido la de integrar, que ha, abro comillas, significado sucesivamente o al mismo tiempo cristianizar, castellanizar, occidentalizar. A bien, dicho en otro lenguaje, extraer del indio de su comunidad y convertirlo en peón de hacienda, en minero, en criado doméstico, en trabajador migratorio, en asalariado urbano, etc. Cierro comillas. Es una cita de Paco. El indianismo no podría decirse es una especie de indigenismo de los mismos indígenas y ya no de quienes no pertenecen a estas culturas, porque son ellos mismos quienes definen su identidad, defienden su cultura y crean sus propias organizaciones en un contexto que les es ajeno. Para los movimientos indios en general, como lo representado en la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, y especialmente para los andinos, el indianismo constituye la base ideológica de la acción política, como se manifestó en el Congreso de Ollantaytambo en 1980. Abro comillas. Reafirmamos el indianismo como la categoría central de nuestra ideología, porque su filosofía vitalista propugna la autodeterminación, la autonomía y la autogestión socioeconómica política de nuestros pueblos y porque es la única alternativa de vida para el mundo actual en total estado de crisis moral, económica, social y política. Cerramos comillas. El indianismo quiere decir que las culturas indígenas ya no necesitan de la voz de otros para poder expresarse. Sin embargo, los investigadores y diferentes personas que trabajan con ellos lo siguen haciendo con un sentido más arraigado de colaboración y a veces mediación, pero no de liderazgo ni de vocería. Y para ello reclaman el derecho a tener su lengua, una educación bilingüe, a recuperar o seguir en posesión de sus tierras y a ejercer sus propias formas de justicia. También resienten al Estado, al cual identifican y ven como el responsable de los múltiples etnocidios y genocidios contra ellos cometidos. Ideas de Fabio. Este indianismo, entre otros factores, condujo a los indígenas a tener una representatividad mucho mayor en el Estado y sus instancias, como se pudo ver en Colombia con la Constituyente del 91, que lejos de procurar una situación ideal, constituyó un enorme e importante avance en su reconocimiento y respeto. Los problemas que tienen los indígenas en Colombia y América Latina están lejos de acabarse, pero instrumentos legales como dicha Constitución son muestra de que hay quienes todavía se preocupan por hacer de nuestro entorno algo más amable e incluyente. Aquí vemos un cambio profundo en la utilización del término indigenismo, que ya no piensa en la integración como hemos visto, sino que intenta facilitar o colaborar con los propios y su indianidad. Compleja situación que requiere de flexibilidad, de audacia intelectual de los investigadores que han clamado ser defensores de los indígenas y que durante tanto tiempo acuñaron una palabra que estuviera de acuerdo más con sus intereses que con los mismos indios. En Colombia, en donde no tiene sentido ignorar la situación de orden público que afecta a todos los sectores y grupos sociales, en donde no es posible hacer de cuenta que los carteles de la droga son inexistentes y que tanto la guerrilla como los paramilitares no tienen en sus poderes grandes extensiones de tierra, a partir de los años 80 los gobiernos intentan que actores étnicos hagan parte de él. Por lo tanto, se establecen nuevas políticas con respecto a los indígenas, cuyos principios se pueden ver en la Constituyente del 91. En ese momento comenzamos a oír y a usar el término de patrimonio inmaterial, que va a quedar perfecto, tal y como ocurrió con el indigenismo cuando dio paso al indianismo. Este último dio paso al patrimonio inmaterial.
¿Alcanzamos a hacerlo de patrimonio inmaterial o pasó a conclusiones? No. Pasó a conclusiones. Pero mira, aquí hay un grupo grande de patrimonio, ¿no? Sí, pero bueno, eso sí lo que... es que todavía falta la parte de patrimonio inmaterial, no sé, Andrés. ¿Pasamos a conclusiones? No, pasamos a conclusiones. Igual la ponencia va a estar disponible para quienes quieran acceder a ella en el boletín de Bacupar. Luego Jimena Ferri hace todo un análisis de cómo se empieza a utilizar el término de patrimonio inmaterial desde la Constituyente del 91 para acercarse a los procesos de indianidad y cómo sirve como una herramienta para legitimar tanto los procesos de reivindicación como el ejercicio de identidad étnica. Entonces, esa es como la idea general de esa parte. Conclusiones. Sí, la necesidad de nombrar al otro ha sido y será una constante en las ciencias sociales, principalmente en la antropología, ya que son los otros quienes definen su quehacer. Ahora estamos conscientes de que los otros no solo son los exóticos o salvajes, sino las otras culturas, grupos e individuos que piensan, actúan y se comportan de formas diversas. En el intento por tratar de aproximarse a las culturas que habitan un territorio, en este caso Colombia, se han intentado definiciones, clasificaciones, jerarquizaciones, teorías, conceptos y muchas otras cosas. En este marco situamos los términos objeto de análisis de este texto. Tanto el indigenismo, pasando por el indianismo, como el patrimonio inmaterial, son formas en que nombramos, designamos y por lo tanto damos algún tipo de valor a los demás. Si las intenciones son buenas o malas no es importante. Los dos términos se usan con motivos políticos, para dar voz a quienes supuestamente no la tienen. Sin embargo, en el caso del patrimonio inmaterial, vemos algo interesante. Una expresión o manifestación cultural debe ser preservada. Son sus mismos actores quienes definen qué debe ser salvaguardado y cuáles planes de salvaguardia hay que poner en práctica. Pero el Estado no cuenta con los recursos, solo los guía y orienta en la implementación de estos planes. Y es aquí donde surgen algunas inquietudes y discusiones. El Estado mismo no debería tener unas políticas más activas y comprometidas en cuanto al patrimonio inmaterial. Si bien es cierto que el grupo de profesionales que diseña la política pública del patrimonio inmaterial en el Ministerio de Cultura es altamente capaz y calificado, ¿por qué no es posible pensar de qué forma esto sirva para algo en las comunidades? Como lo manifestó Ana María García en una comunicación personal, una de las coordinadoras de la campaña de sensibilización llevada a cabo en el año 2004 por el Ministerio de Cultura y el ICANN, por ejemplo, ahora comillas, ¿de qué les sirve a los Nucác Macú tener una declaratoria sobre el conocimiento de la naturaleza y la tradición oral si muchos de ellos están en San José de Guaviare comiendo de la basura? El caso de la declaratoria del conocimiento de la naturaleza y la tradición oral de los Nucác llama especialmente la atención porque los miembros de este grupo cultural poco o nada tuvieron que ver en el proceso de dicha declaratoria. Esta declaratoria estuvo basada en que la manifestación cultural supone valores humanos y universales y por consiguiente obliga a su salvaguardia. Es una comunidad patrimonial, cerramos comillas, pero ¿para quiénes y por qué? No hay duda sobre los grandes valores culturales que tienen no solo los Nucác Macú, sino todos los grupos indígenas de Colombia. Lo importante aquí sería permitir, como se ha hecho recientemente, que sean las mismas comunidades quienes decidan sobre su devenir cultural. Ya no es necesario que tomen voces prestadas, sin embargo, es necesaria cierta acción estatal que los proteja. A diferencia del indigenismo, que encontró eco en la antropología aplicada, la antropología del debate y en muchas otras partes, el patrimonio inmaterial todavía tiene un largo camino por recorrer antes de cumplir con el cometido por el que fue pensado y concebido, que sean las mismas culturas quienes tomen sus propias decisiones con respecto a sus manifestaciones y expresiones culturales. Así como el indigenismo que promulgaba Gregorio Hernández de Alba, que decía que los investigadores no pueden ser ajenos a la problemática de los indígenas colombianos, que dio la pelea porque fueran vistos como ciudadanos que debían tener sus propias herramientas políticas y jurídicas para defender sus derechos y sus tierras. El patrimonio inmaterial tendría que llegar a la instancia en que su compromiso vaya más allá de las declaratorias y asesorías para proteger o preservar manifestaciones culturales. No es posible preservar nada si a los sabedores de las tradiciones no se les asegura un ambiente propicio para hacerlo. No hay conocimiento de la naturaleza sin ella, y esto implica un trabajo conjunto de políticas y reformas que el país está en mora de hacer.